están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa que es La Hormona. Yo estoy encantada de que nos acompañen una vez más y como siempre los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos un programa fenomenal. La vamos a pasar súper bien y vamos a aprender muchísimo porque de verdad el tema de hoy creo que a todos nos va a funcionar. La verdad es que es un tema bastante interesante y que no siempre lo tomamos en cuenta. Pero antes, déjeme presentarle a mis compañeras, amigas, chulada de viejas que están conmigo. Dana Lecuona. Me encantó esa presentación, así, chulada de viejas, ¿cómo no? Mi querida Sai, un gustazo estar aquí con ustedes. Siento como si hace mucho que no nos viéramos, no sé por qué. Tengo así como esta sensación de que hace mucho que no estamos juntas, pero pues más que nada saludarles, darles la bienvenida a su H programa de San Luis Potosí. Donde quiera que nos estén viendo, les mandamos un beso gigante, qué gustazo que nos acompañen. Y sí, como lo dice Sai, el programa de hoy está bueno, está picantito, está interesante. Invite a todas las personas que le están acompañando en casa o súbale el volumen en la oficina para que lo escuchen todos y todas también, porque va a estar muy, muy bueno. Así es, quédense porque les va a gustar mucho el tema del día de hoy. Pero de este lado tenemos a Adi Alvarado también con nosotras. Hola chicas, ¿cómo están? Hola a todos. Oigan, qué tema, no inventen. Para mi generación es un tema 100% tabú. Yo creo que todavía algunas generaciones más bajitas de las mías, de todas formas sigue siendo un tema tabú. Puede ser un tema que nos cuesta trabajo abordarlo y sobre todo comentar el por qué, cómo, cuándo, dónde se podrá. Todas esas cosas luego es difícil. ¡Qué fuerte! Claro, y de cómo se aborda, ¿no? Porque creo que antes, pues bueno, no se manejaba de tal manera. Pero bueno, vamos a estar hablando acerca de salud sexual, señoras y señores, para que se queden. Si hay niños en casa, pues bueno, ustedes considérenlo si quieren que se queden viendo el programa o si no, pues mándelos a dormir, ¿verdad? Igual ya saben cómo somos, o sea, nada que no hayan visto va a suceder el día de hoy, o quién sabe. Podemos salir con alguna sorpresa, entonces, pues bueno, mejor mándelos a dormir, ven el programa y si de plano no decimos alguna tarugada, pues ya ven la repetición mejor. Así es, pero primero empezamos. Esto es La Hormona. Esto es La Hormona. El tema de hoy es salud sexual. Y pues bueno, como ya le comentamos, vamos a estar platicando acerca de salud sexual. Chicas, este tema, ¿qué onda? ¿Cómo andan con su salud sexual? Cuéntenme. Ustedes me cuentan a mí, yo a ustedes no. Cuéntenme, yo no voy a decir nada, para no yo no voy a decir nada. Como solemos quemarnos en todos y cada uno de estos programas. Ya sé. Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que esto de la salud sexual, no lo sé, pero antes no era como muy considerado como algo, pues que tenía que verse, ¿no? O sea, que tenía que tratarse, o más bien no lo platicabas, o no lo veías como tal, ¿no? Como un tema como tal, como salud sexual. Claro. Pues el mismo secreto, ¿no? Lo que comentaba ahorita Adi, yo creo que en generaciones anteriores todavía era muy tabú, o sea, muy criticado el cómo vas a hablar acerca de sexo, cómo vas a hablar acerca de tus partes íntimas, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera se les llamaba como tal por, pues no sé si vergüenza, el tabú, lo cerrado de la sociedad. Y bueno, en San Luis Potosí ni se diga, o sea, aquí ni vivimos en una sociedad conservadora y iba a decir un partido, pero creo que saben lo que sigue de esta frase. Y efectivamente fue, o sea, hasta después de generaciones y de años que venimos rompiendo un poquito este tabú para platicar más al respecto, porque ni en secreto, o sea, no era como ahora que a lo mejor llegas y le preguntas a tu amiga, o ya encuentras más información en un libro, o con algún especialista, o por lo menos con tu ginecólogo o ginecóloga, ¿no? Claro. Pero antes, o sea, ni siquiera oye, amiga, ¿y a ti te pasa esto? O esto y lo otro, o sea, ni siquiera. Pero ¿sabes qué, Dana? Esto empieza desde chiquitos, o sea, estamos hablando de preescolar. A mí me toca ver cómo las mamás dicen conchita, dicen pajarito, dicen no sé qué, y desde ahí empiezan los tabús, empiezan los errores, y sobre todo que si
desafortunadamente hay un tocamiento, hay lo que sea, no funciona. ¿Por qué? Porque, o sea, no funciona la cuestión legal porque no existe el pajarito, no existe la conchita, no existen esas cosas. Entonces, yo creo que la salud sexual empieza desde ponerle nombre a la nariz, ¿no? Y estos son los ojos, y decir vulva y decir como se debe de decir las cosas, no estarlos poniendo apodos que no existen. Entonces, partiendo de ahí. Y luego, la verdad es que de mi generación, por ejemplo, a la de Sai, yo siento que no hay tanto brinco a comparación de con la tuya. Claro. Hay Sí, 3 yo días también más. siento lo mismo. Pero, por ejemplo, nosotros olvídate, o sea, te vas a casar y casi creo que 3 días antes tu mamá llegaba y platicaba contigo y no sé qué. Y si no llegó y no te platicó, bueno, así te iba en la luna de miel porque no sabías ni qué onda, ¿no? Desde ahí parte muchas broncas que luego podemos llegar a tener más grandes o la carencia de saber lo que es la sexualidad, la salud sexual, o sea, Claro. toda esta parte. No pasaba de lo que te explicaban en la escuela, ¿no? Y hasta los papás tenían como este miedo de hablar claro, con sus ¿cómo hijos. les van a estar enseñando eso a los niños en la Claro. escuela? Y digo, también el morbo de pequeños, ¿no? O sea, el clásico así de, porque ¿ya viste la página 64 del libro de Ciencias Naturales? Claro. Ya sé. ¿No? claro. Pero sí, o sea, es una realidad que hoy día se está abriendo más estos campos educativos a la educación sexual, a la Claro. salud sexual, a explicarles a los niños tal cual, o sea, con peras y manzanas de qué se trata este asunto, y nos encontramos aún con generaciones de papás o personas más adultas que dicen, no, o sea, ¿cómo le van a enseñar a mi criatura, a mi bendición, que no sabe nada de la vida cuando la bendición ya anda más experimentada que nada? Exacto. Y que ayuda mucho, como tú lo dices, o sea, prevenir precisamente abusos, a conocer nuestro cuerpo, a poder comunicar también lo que sentimos, lo que queremos, lo que no queremos, e identificarnos también de alguna manera con la forma en la que estamos viviendo. Claro, por supuesto, o sea, no podemos quedarnos solo con lo que nos dicen en la escuela, ¿no? Porque precisamente también en las escuelas, pues a lo mejor es un poco todavía más cerrada la información a lo que puedes encontrar fuera, ¿no? Y afortunadamente ahorita yo creo que hay muchas campañas donde ya se explota más el tema, donde ya se habla más abiertamente, también como esta parte, ¿no? De como mujeres, Claro. que también tenemos una sexualidad que podemos disfrutar, que podemos tener a lo mejor más parejas, no solo una, o sea, los hombres yo creo que a lo mejor tenían más esta libertad, ¿no? Era más como, podríamos decirlo, Normalizado, que era sí, o sea, como si un más hombre tenía 20 obvio. parejas, Padre. era un galán porque exacto. tiene 20 parejas, pero si una mujer se llegaba a saber que tuviera 2 o 3 parejas, ¡Ave María Purísima! O sea, las señoras los domingos en la iglesia ya estaban, pero que recontraconfesándose. Y sí, o sea, es esta también como apertura o como nueva evolución sexual hacia la salud femenina también nos ha ayudado a conocernos mejor, a saber qué es lo que nos gusta, porque ni siquiera era como que nosotras nos conociéramos para empezar. O sea, Claro. cómo compartíamos una experiencia sexual saludable con nuestras parejas, sean hombres o sean mujeres, cuando ni siquiera nosotras estábamos identificadas con nuestro entorno físico. Exacto. Fíjate que en alguna ocasión estábamos platicando Dana y yo y decíamos acerca de, por ejemplo, de la masturbación, o sea, ¿sabes qué? Le van a salir pelos en las manos, o sea, ¿cómo es posible? ¡Ah, claro! Era la frase de la abuela, Era la ¿no? frase O de sea, la abuela, Pelos en sí, las claro. manos, Que y decían tú todo cosas- preocupado de chiquito si Y se te volteabas a ver las ocurría así No. llegar a hacer algún mínimo tocamiento, así porque experimentas con tu cuerpo al final Niño, de déjese cuentas, ahí. o sea, es algo súper normal y ya te entraba la moral así de que, Sí. "Ay, no, es que me van a salir pelos en las manos", así que- Pero aparte no sabes hasta dónde más adelante esto te puede venir a afectar, porque definitivamente no te conoces, no sabes ni Claro. siquiera qué partes de tu cuerpo tienes. Fíjate, en el curso de embarazo había una lámina que yo presentaba donde venía todo lo que era el piso pélvico. Y entonces vienen varios orificios, piso pélvico de la mujer. Entonces venían varios orificios y cuando les preguntas qué es esto y qué es esto, no tienen idea. No, claro. Si acaso identifican el ano, Claro. pero de ahí en fuera no saben no por tienen dónde idea de entra y dónde. por dónde sale nada. No. Es que es impresionante. Y digo, estamos hablando también nuevamente, ya sé que digo esto como en 300 programas, pero estamos hablando desde nuestro beneficio, o sea, de una sociedad y de un entorno económico Claro. en el cual nos vemos afortunadas o beneficiadas de tener esta información a la mano.
O sea, que ya vamos a internet o vamos a las campañas que mencionas tú, Sai, o doctoras como que te expliquen cómo funciona el aparato reproductor o toda esta zona, y no volteamos a ver que realmente existen comunidades, ni siquiera nos vayamos tan lejos, ¿eh? O sea, aquí a 20 minutos, 30 minutos a la periferia de la ciudad, en donde no conocen cómo funciona, cómo está el asunto, y el señor nomás llega a casa, hace otro hijo de los 23 que ya tienen, y vámonos, y ahí se lo dejan a la señora, ¿no? O sea, Exacto. es todo un contexto social, cultural, económico, educativo, que involucra la educación sexual, no nada más en la mujer, también en el hombre. El hombre desconoce muchísimas cosas de su parte sexual y de su salud sexual por muchos tabús, de la misma manera. O sea, si hablamos de la próstata, bueno, o sea, no van a checarse, no van a revisarse porque no se vayan a voltear al otro lado. Claro, Porque así ¿cómo, perdió no? el diablo. Este machismo. Y yo creo que el tema de la salud sexual precisamente involucra todos estos temas, ¿no? Claro. El feminismo, el machismo, todos estos tabús que hay en la sociedad de debo o no debo hablar de este tema, debo o no debo ir al ginecólogo, debo o no debo ir al proctólogo, O tiene no que sé. ser ginecóloga porque eres mujer, Claro. no, porque también esa es otra, Claro. que no te permiten de repente ir con ginecólogo varón porque pues, el señor no está de acuerdo, cosas así, ¿no? Por Entonces, supuesto. Claro. es todo un... Es todo un tema, creo que involucra muchísimos aspectos, pero bueno, ya estaremos platicando de eso con nuestra especialista que nos acompaña el día de hoy, que es Yolanda Valverde. Es psicóloga, educadora en sexualidad, especialista en menstruación y salud hormonal y muchísimas cosas más que ya le estaré contando después del corte. No se vayan. Ya estamos de regreso en La Hormona y como les dije antes del corte, como les comentamos, está con nosotros Yolanda Valverde, Joy Valverde para los cuates. ¿Cómo estás, Joy? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. ¡Bravo! Gracias. Bueno, psicóloga, educadora en sexualidad, especialista en menstruación y salud hormonal, maestra en género, sociedad y cultura, creadora de Menstruación Consciente, SLP, y muchísimas cosas más que estoy segura que incluye tu currículum. Pero Joy, de verdad, es un gusto tenerte aquí con nosotras para platicar precisamente de este tema, salud sexual. Primero, yo creo que la pregunta de cajón, ¿no? Obligada. Obligada. ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo podríamos definir sexualidad? Justo creo que inicias con una maravillosa pregunta y no solamente con la restricción de la salud, porque la sexualidad es un componente tan básico para el ser humano que justo abarca toda la vida y toda la vida se va a desenvolver y se va a ubicar, porque realmente muchas veces podemos no necesariamente ser conscientes de ese proceso. Entonces, la salud sexual y la sexualidad van de la mano, pero no necesariamente una siempre deriva de la otra. La sexualidad humana es un componente que nos va a acompañar toda la vida. No tiene necesariamente que todo el tiempo presentarse de la misma manera ni en la misma forma. Por ejemplo, la sexualidad que vive un niño no es la misma sexualidad que vivimos los adultos. Claro. por Justo supuesto. los adultos solemos ser muy adultocéntricos, ¿no? De eso está mal o eso es cochino o eso... Y justo eso es bien importante. Entonces, en realidad, la sexualidad por sí mismo es un componente integral a la personalidad de las personas y por lo tanto no necesariamente siempre va a ser igual, y ahí se rompe esta idea de hay sexualidades normales y sexualidades anormales, sexualidades funcionales y sexualidades no funcionales, Claro. porque justamente como somos individuales y tal cual con todo ese enriquecimiento como personas que tenemos, pues así tal cual lo mismo para nuestra sexualidad. Claro, y hablábamos antes del corte, antes de que estuvieras aquí con nosotros, de que la sexualidad se debe hablar como tal cual es, con los niños. ¿A partir de qué edad pudiera ser que pudiéramos ya empezar a hablar con ellos de este tema? Obviamente a lo mejor su cuerpo sí describirlo con el nombre que es, ¿no? Pero de sexualidad. Creo que es muy importante lo que estás preguntando, Sai, perdóname antes de que yo vaya a contestar, porque justo con la respuesta que nos dio ella sobre qué es sexualidad y cómo lo definimos,
y que vamos a voltear a abarcar desde la infancia, la pubertad, la adultez, la adultez más adultez. O sea, ya estamos encontrando un concepto distinto de lo que trata, ¿no? La sexualidad de entrada. Ahora, me causa brinco tu pregunta, porque aquí podemos estar hablando de dos cosas completamente distintas. De un adultocentrismo sexual, o sea, de que a partir de qué momento le vamos a hablar sobre qué, sobre sexo, sobre penetración, sobre actividad sexual, o meramente acerca de la sexualidad física de un infante, ¿no? Entonces, con estas dos vertientes, o sea, me imagino que son dos edades distintas en las cuales vamos a involucrar a los niños o a las niñas, ¿no? Claro, y sobre todo romper con este concepto de la plática o el momento específico. Claro. Porque en realidad ya para cuando tú contemplas que debe de haber una fecha específica de algo, muy probablemente ya se te fue. En realidad no hay una edad tal cual, sino más bien hay que tomar en consideración que hay dos tipos de educación sexual. La que es consciente, directa, porque tú la estás propiciando, porque tú buscas que suceda, y también la inconsciente, indirecta, y que muy probablemente va a pasar fuera de tu alcance y fuera de tu dominio. Entonces eso es bien importante, porque en realidad todo el tiempo estamos hablando de sexualidad y todo el tiempo nos estamos desenvolviendo desde nuestra sexualidad, porque la sexualidad contempla nuestras creencias, nuestros factores sociales, nuestros elementos psicológicos, nuestra salud psicológica, si vivimos o no en un país que es proclive a ser pro derecho o al contrario, es una dictadura sobre ciertos elementos que tienen en control a la sociedad y a la población. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Pero en realidad, yo más que edad, lo que les diría es que depende del infante. Porque hay niños que por su propia personalidad van a sacar el tema. Se lo van a poner en la mesa. Si eres niña, ¿por qué? Acá, o sea, todo es porque ya, o sea, te amuelas, el momento en el que empiezan a hablar, y es que aparte no podemos ignorar el hecho de que nos vemos, o sea, los niños están desnudos, están bañando, están viendo su cuerpo, o sea, de repente es como, oye, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿No? Sí, se me va a caer igual que a mi hermanita o no, y no sabe, ¿no? Porque yo hago pipí así y otro hace pipí de otra manera. Exacto. Claro. Yo recuerdo que en alguna ocasión uno de mis hijos siempre sus preguntas tenían que ser en los puentes, en hora pico, ¿no? Entonces que vas manejando y de repente te dicen, oye, a ver, dime, ¿cómo es que yo nací? Entonces, tomas aire, lo sueltas. A ver, digo, estamos hablando de un niño de preescolar de 3 años, ¿no? Entonces tampoco le vas a dar una información que no requiere, porque no sabes qué es lo que busca. Entonces, a ver, tú eres una persona muy inteligente, ¿cómo crees que naciste? Entonces, ay, pues fuiste al hospital y entonces escogiste y no sé, sí, así. Escogiste, así me mero. da 20 pesos a la maquinita, híjole, no me alcanza. Pero si eso era pues lo que él necesitaba, como para qué le movía en ese momento a un niño de 3 años, ¿o está mal? A lo mejor no era el momento de tocar el tema a fondo, ¿no? No, como dices tú, yo digo, una de las características o a tomar en cuenta es la personalidad, ¿no? Exacto, la personalidad y hasta incluso la familia. Habrá que tomar en cuenta que a veces no es el momento para nosotros, pero para ellos sí, porque justamente en ese momento están soltando la pregunta porque encuentran elementos de tranquilidad, de cercanía, de confianza, de intimidad, incluso ir en tu propio auto no es lo mismo que estar en un espacio público. Entonces, aunque un adulto podamos ir involucrados en otra cosa como manejar, para ellos es un momento muy idóneo, o sea, en realidad no habría duda de por qué lo están haciendo en ese momento. Tal vez para nosotros no. Incluso para nosotros puede agarrarnos en curva porque simplemente no considerábamos que eso nos lo iban a preguntar o de esa manera o con esos detalles. Pero o algo esa que, edad. O a esa edad, exacto. Entonces ahí hay que entender que en realidad no hay un momento inadecuado si ellos te lo están preguntando. Y no hay una forma inadecuada de contestarles si ellos te están poniendo el tema. Más bien ahí hay que entender que a veces a nosotros nos puede hacer ruido, ¿no? El decir, creo que yo le puedo estar diciendo de más, ok, regresémonos, porque yo pienso que eso es decirle de más. Claro, claro. Porque yo pienso que mi hijo no puede manejar esa información, o porque yo pienso que eso le puede generar conflicto. A mí me generó conflicto en mi historia. O sea, sí, por el aprendizaje personal, ¿no? Claro. Entonces, o sea, nos estamos rompiendo nosotros como adultos. Y evidenciando todo el tiempo sin querer, o sea, cuando un adulto se trastabilla al decir, no sé cómo contestarte, es totalmente válido porque al final somos humanos y de hecho es mucho más sano el decir, ¿sabes? Me agarras en curva. Déjame lo pienso y llegando a la casa lo platicamos o de rato lo platicamos y cumplirlo sobre todo, porque si también solo lo desfasamos y nunca lo cumplimos, eventualmente los niños entienden que tienes conflicto con el tema y mejor no te mueven o
te están cuidando a ti, que de más no meterte que exacto. en un Y a los niños dilema. no se les olvida nada. No. Aparte yo creo que este tema también es importante tocarlo con los niños, bueno, hablando de sexualidad, en atención pues a niños que son violados, a niños que donde son tocados, donde son abusados, y es importante que desde pequeños sepan lo que es y cuando los están violentando, ¿no? Claro. Sí, de hecho creo que tocas un punto elemental justo por el contexto social que tenemos. Y ahí también, tristemente, les aviento un spoiler, que eso sería lo ideal y eso sería lo utópico que nos pasara a decir esto nos va a ayudar a prevenir. Pero también puede pasar que llegue, no sé, les platico un caso que yo tuve muy cercano a una familia que son muy abiertos en el tema, que no tienen mucho problema con ello. La niña perfectamente puede elaborar discursivamente todo sobre su cuerpo. Tristemente sucede una situación de abuso y la niña puede perfectamente ir a decir, pasó esto de esta manera, fue así, se sintió de esta forma. Ouch. Y cuando llegan a las audiencias, el discurso se voltea hacia, ¿cómo una niña de esa edad va a saber eso? Ay, No, es de seguro aquí cierto. pasaba algo. O sea, los malos de la historia, Sí. por Sí. decirlo así, se convirtieron los papás Claro. por enseñarle a su hija a decir exactamente lo que había pasado con su cuerpo en una situación de abuso. Claro, Pero porque entonces todo el esto- tiempo, perdón, todo el tiempo justo esto que decías, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando en hay que prevenir, como si estuviéramos faltos natamente de poder decirlo y de poder No puede hablarlo. ser. ¿Y qué pasa? Pues cuando sí lo sabemos y cuando sí lo hablamos y cuando no tenemos ningún problema, la sociedad no está preparada tampoco para, ok, yo pensé que esto se tenía que prevenir y era falta de información. ¿Y qué pasa cuando sí hay información y cuando Ajá, sí hay elementos claro. y cuando sí hay redes de apoyo? Aún así sigue pasando porque tenemos un Estado que tiene un sistema De que desinformación. ni siquiera contempla que las personas, la población, podamos salir de esa brecha de que nos falta. A veces Claro. algunos tenemos de sobra y también nos metemos en problemas. Claro, por supuesto. Bueno, obviamente esto es importante, ¿no? O sea, yo creo que empezar de la salud sexual desde niños y empezar a tocar este tema. Pero ya como adultos, obviamente todavía venimos de generaciones que todavía hay unos tabús muy, muy, muy arraigados, donde no se habla, no se toca ese tema y que todavía hay mujeres que no quieren hablarlo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, ya en la vida de adultos, tener una mejor salud sexual? Creo que la base es entender que cuando decimos salud, independientemente de si sexual, física, mental, psicológica, emocional, social, hay que entender que no es solamente el estado en donde hay una falta de enfermedad, sino también donde pensamos en una idea de bienestar. Claro. Y justo para pensar en el bienestar hay que entender que el bienestar que yo puedo promulgar en mí no necesariamente es el bienestar que podremos pensar en una mujer de Lomas o una Ajá. persona de las terceras o alguien que por su religión nunca ha tenido acceso a ciertos temas. Entonces, el concepto de bienestar, aunque es un concepto humano, y justamente por eso es tan importante saber que cuando hablamos de esto estamos hablando de derechos humanos y específicamente de derechos sexuales y reproductivos. Ante la falta de esa noción, pues obviamente andamos como bien perdidos, ¿no? De decir, pues tiene que ver con que pues no te enfermes, o tiene que ver con que... Sí, solo como Oye, oye, salud ¿escuchas sexual. salud? pues, Si no Y te vaya a es- dar no- sífilis. Ajá. Exacto. ándale, ¿no? así A es, que no enfermedades. te contagies de Ajá. nada, que todo esté en orden por ahí abajo y listo, se acabó. Y envuelve una cantidad de cosas enorme. Sí, claro, hasta incluso pensemos en un proceso hasta económico. Es decir, a ver, se me va la vida, no sé, buscando tener la economía suficiente para atenderme con un especialista, o no tengo acceso a sistemas de salud, o el sistema de salud que tengo ni siquiera lo contempla por mi orientación, ¿no? O comprar toallas sanitarias Claro. o así, en Sí, lugar sí, de Es un tener tema de la salud, copa y incluso todo de salud eso. pública. O sea, Sí. estamos hablando también que, como lo decías hace rato, el Estado está muy involucrado y lamentablemente, sin meternos a detalles, bueno, vivimos en un estado en que la educación nos ha ido jalando para abajo en lugar de para enfrente. Claro. Claro. Tenemos que ir a un corte, chicas, no se me muevan de donde están, porque el tema está bastante interesante. Regresamos porque esto es La Hormona.
Seguimos platicando con Joy Valverde y pues bueno, estamos hablando acerca de salud sexual. Ya nos platicaste la importancia que tiene la salud sexual en la vida adulta, Joy, pero también ¿cómo podemos mantener esta salud sexual? ¿Cómo podemos a lo mejor ir paso por paso, decir, ahora entiendo lo que es salud sexual, ahora cómo me hago cargo de eso, ¿no? Claro. Entender que, sobre todo si nos hemos dado cuenta de decir, yo acabo de caer en cuenta que tener revisiones, por ejemplo, o acceso a sistemas de salud en donde me sea accesible, económico, confidencial y gratuito. Sí, claro. No lo he tenido, es entonces importante retomar o replantear qué contexto también tengo, con quién me relaciono, ¿no? A veces puede pasar porque no tienes acceso circunstancialmente por tu entorno, pero también a veces podría pasar porque simplemente no sabías que tenías derecho a ello, ¿no? Hace rato decían, bueno, mujeres en comunidad, bueno, también podría pasar mujeres, no sé, por ejemplo, mujeres de Lomas, ¿no? Sí. A veces platico con ellas o van a consulta y es algo muy común que resulte que, por ejemplo, no sé, tuvieron un embarazo, independientemente del tipo de parto, un parto vertical o un parto quirúrgico, nunca tuvieron rehabilitación o no saben ni contemplan, no tienen ni idea que es una intervención hacia su cuerpo y que necesitan una rehabilitación para volver a retomar algunos procesos o que no estaban condicionadas a que tuvieran que salir del sistema de salud con un anticonceptivo puesto o colocado, ¿no? Sí. Entonces, Y O creo... sea, perdón, al hablar así de que si Lomas y esto, estamos hablando de diferentes Sí, niveles, estatus ¿no? Socioeconómicos, que eso no te exime a que sepas o no cómo te debes de cuidar, porque muchas veces lo que es, a lo que tú te refieres es el fortalecimiento pélvico, ¿no? Que es la parte de aquí abajo. Nosotros no sabemos hacer ejercicios, casi nadie te lo enseña. ¿No? Y entonces es bien importante que desde los 15 años, 14, ya que sabes el control de esfínteres bien, entonces ya empezar a trabajar con ellos para no perder tono muscular. Y efectivamente en un parto pues, se va perdiendo tonos musculares Claro. que necesitamos aprender a manejar. Y es solo alguna de las cosas, ¿no? Que Claro. involucra lo que es la salud sexual. O sea, yo creo que es importante como tener también mantener una visita regular con el ginecólogo, que luego también nada más vamos ya cuando nos sentimos mal o algo por ahí no anda bien, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es también un poco de generar un poco de más conciencia y también yo creo que los servicios de salud, ¿no? sí, sobre todo, acordémonos que, digo, al final es un discurso de Estado lo que se tiene en la mayoría de los espacios de salud pública, que es bueno, por ejemplo, si se fijan, es un discurso mucho hacia lo reproductivo y hacia la procreación. Y entonces se vuelve una idea sobre que la educación sexual tiene que ver solamente con la reproducción o en este caso de una manera súper técnica, pero en realidad la sexualidad tiene que ver básicamente con los comportamientos, con cómo nos relacionamos, ¿no? Mucho a veces se dice esta idea de, es que digan no a la violencia. Bueno, es que para empezar, si tú no sabes relacionarte desde otro lugar, incluido lo sexual, va a ser muy difícil que tú, primero, sepas que estás viviendo violencia, segundo, que sepas salirte de ahí, y tercero, que le evites o que se magnifique hacia otros entornos, como tus hijos o tu familia. Claro. Entonces, obviamente, por ejemplo, la sexualidad también tiene que ver con esto, ¿no? El decir, pues yo pensé que estaba todo muy bien en mi vida porque me la paso muy bien, tengo orgasmos muy ricos, nunca me he enfermado, pero sí es cierto, soy cooptada, casi siempre termino teniendo relaciones cuando mi pareja quiere y no cuando yo quiero. Me molesta porque no necesariamente es algo que me haga sentir con dignidad el cómo nos relacionamos. Claro, O sea, eso también tiene que ver con la salud porque es una salud psicológica. El cómo te sientes y cómo notas esa dignidad dentro de tus relaciones y no solamente las sexuales, ¿no? Claro, y el poder expresarlo, ¿no? Con tu pareja, de qué te gusta, qué no te gusta. Hace rato lo comentabas, Dana, ¿no? De cómo te sientes, qué es lo que necesitas, qué es lo que requiere tu cuerpo para tener una sexualidad mucho más plena. Pero sí estamos hablando de un montón de factores. Sí, o sea, ahorita es lo que nos está diciendo muchísimo. Joy es que en realidad centramos o adultos centramos la salud sexual en el simple hecho de los actos sexuales, Sí. ¿no? O sea, si tengo una vida sexual plena y dice yo, y unos orgasmos bien padres, entonces 10 de 10. Cuando involucra un montón de cosas como el Estado, la educación, los servicios de salud, los derechos sexuales, o sea, sí hay toda una historia alrededor y detrás
que hay que voltear a observar para entender el concepto de salud sexual. ¿Qué Claro. factores estarían involucrados entonces en lo que es salud sexual? Social, económico, cultural, educativo. Educativo, un entorno familiar. Piensen tan siquiera en el hecho del proyecto de vida. Si dentro de tu proyecto de vida puedes involucrar los temas de tu sexualidad, Claro. es un tema integral. Pero en general pensamos en un proyecto de vida, en una idea económica, laboral o profesional exclusivamente. Pero también tiene que ver con si quieres o no pareja, si quieres o no parejas múltiples, si quieres tener hijos o no, cuándo y cómo los quieres, con qué separación cada uno, con qué condiciones de crianza. O sea, esto también tiene que ver hacia el proyecto de vida. Y cuando, si recuerdan, y quien nos está escuchando, muy probablemente cuando hizo sus procesos vocacionales, todo fue orientado a piensa cuánto quieres ganar, dónde quieres trabajar, qué quieres hacer alrededor del día. Y la vida no se soca alrededor solamente del trabajo. Claro, y con Claro. esto pudiéramos estar hablando un poco también de los derechos sexuales. Justo. Sí, claro. Justo esa parte iba, porque también involucran todos los aspectos que platicábamos ahorita. Mencionabas, ¿no? O sea, el poder decidir si quiero tener parejas sexuales, si cuántas, Exacto. si el proyecto de vida, si bla, bla, bla. Pero entonces nos encontramos también con muchas situaciones en donde están fuera de lo normal, por llamarle así, o sea, como socialmente se le pone como concepto. ¿Qué pasa también con las personas asexuales, ¿no? De entrada, o sea, ya estás hablando de un contexto completamente distinto, de personas transexuales, de personas bisexuales, o sea, ya que incluyen como una diversidad sexual más amplia y más abierta y entran sus derechos sexuales que de por sí, de la sexualidad normal, por decir así, ya tenemos muchas broncas Claro. en encontrar una salud sexual digna, pues ya nos metemos en más problemas, ¿no? Claro, justo pusiste una gran idea en la mesa. Aún las personas dentro de la heterosexualidad y de la heteronorma, porque es todo lo que está ligado a la Heteronorma, sí, es la palabra que estaba heterosexualidad, buscando. que es toda esta idea de, pues las personas heterosexuales se van a casar y van a ser monógamos y van a tener hijos y van a buscar su casita y su perrito y su auto y van a tratar de vivir en una cierta forma. Cuando te sales de ese discurso social esperado, obviamente se van a incrementar muchos factores que en este proceso esperado, porque no es que sea normal, solamente es muy común, pues aún siendo todo tan como marcado de, mira, es el A, es el B y es el C, te vas por este camino, haces 3 veces esto, le das 2 vueltas, aún así es bien difícil. Claro. Todo lo demás, pues obviamente se va a complicar muchísimo, ¿no? Y obviamente hay que entender entonces que ni uno es más adecuado que el otro, sino más bien a veces se vuelve un poco más simplificado, porque hay más procesos sociales que te lo hacen más fácil. Y aún así es muy difícil. Y aún así han pasado años y generaciones y décadas de cambios y hoyos en la ley y en el servicio social y caras de las señoritas que te tienen en el seguro también para llegar a lo que tenemos ahorita, que sigue siendo complicado. Y más allá de que sea complicado, no, esta idea de, bueno, ¿qué tanto le batallaste? O sea, ¿realmente eres feliz haciéndolo? ¿Realmente hay dignidad en eso? ¿Realmente hay esta idea, otra vez, que a eso referimos con la salud integral? ¿Tu vida tiene estos factores de bienestar? Claro. Generalmente no, pero los damos por hecho. Decir, pero tú estás muy bien, ¿no? Tienes a tus hijos, te casaste, vives en tal lugar, tienes tal trabajo. Sí, pero eso es punto y aparte. O sea, pero bien frustrada, Claro. déjame te cuento. Y con migraña, y con colitis, y con muchos procesos que realmente quitan esta idea de, ahora sí, ¿a qué venimos a vivir? Claro. Claro, y es que la salud sexual entonces cada uno la vive de diferente manera, ¿no? Y obviamente pues son muchísimos factores que se tendrían que tomar en cuenta para que de verdad hubiera una verdadera salud sexual con leyes y con Información, educación. Es que es un camino muy largo, como digo, vuelvo a lo mismo como lo comentaba ahorita yo. Si en la heteronorma y en la heterosexualidad se batalla, o sea, para encontrar un sistema de salud de entrada o Claro. información o donde compartir un concepto real de salud sexual, ¿cómo le hacemos con las generaciones más arriba, o sea, ya de mamás o de personas que frustradas, como les dice Adi, siguen teniendo este desconocimiento en el tema? Me vino ahorita muchísimo a la mente en una situación en la que yo fui a una despedida de soltera y estaba una
chica señora de 50 y tantos años. Escuincla. Y estábamos, una escuincla, una niña. Escuincla. Claro, Adi, una Ajá. niña. Y estábamos jugando a ponerle el pene al vaquero, ¿no? O sea, en lugar de ponerle la cola al burro, señor, señora, pues agarras un pene y se lo pones a un vaquero, ¿no? Con los ojos vendados, y pues te dan las vueltecitas y todo, se convierte en un juego infantil, Claro. en algo pues de mujeres, adultos. ¿no? De despedida de soltera, o según el concepto de despedida de soltera. Entonces, o sea, a la hora que le toca a esta mujer, señora, criatura, bendición, no sabía dónde ponerlo. O sea, real fue de que le destaparon los ojos y fue como de que pon tú que lo dejó así como de lado y casi que en una costilla, ¿no? O sea, no literalmente, pero me refiero a que la forma o la ubicación ajá. per se no estaba bien localizada. Y pues todo el mundo se empezó a reír y bla, 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 y o sea, es así como que... Es que es esa Y luego brecha es que generacional que no te decía sé. hace ratito. ¿A poco no? O sea, antes, por Hijos ejemplo... y todo, ¿eh? Sí, Ajá. es que antes nosotros no podíamos hablar de estas cosas. Por eso, cuando a mí me toca... Digo, estamos hablando que mis hijos tienen 20 años, ¿sí? Entonces, cuando hacen la pregunta, pues no te podías meter de lleno a contestarle, ay, déjame te platico cómo. O sea, pues no puedes. Entonces, mejor lo más sano era, a ver, dime tú, o sea, ¿tú qué crees que sea? Entonces él ya te empieza a decir y por ahí te vas, ¿no? Pero es muy difícil estas brechas generacionales para que puedas expresar muchas Claro. cosas, ya sea con una pareja, tú me puedes decir más claro porque a ti te llega mucha gente a consulta, pero es difícil comunicarse, poder decir, ay, que me toque qué, perdón. O sea, que me ponga, ¿dónde? O sea, no sabes, ¿no? Claro, aprender un poco más de tu Claro, sexualidad, ¿no? sí. Pero bueno, o sea, es de verdad, yo creo que estas brechas generacionales son las que no nos han permitido también tener a lo mejor como una estructura bien cimentada. Y desde Porque- el aspecto social, volvemos a lo mismo, porque nos encontramos Ahí. con los otros 30 alrededor. Claro, ajá, pero podríamos decir que actualmente tenemos más información. No me contestes, déjame ir a un corte y regresamos porque estamos en La Hormona, no le cambies. Pues la plática se sigue poniendo buena aquí en La Hormona. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos platicando con Joy Valverde acerca de salud sexual. Y nos quedamos, Joy, en que podríamos hablar ahora de que tenemos más información actualmente de lo que es la salud sexual y qué importancia tiene tener una educación sexual. Claro. Creo que ahí es bien importante que entendamos que el que esté ahí a la mano, que en este momento podemos decir, es que es accesible, es gratuito, tú lo puedes googlear literal, no necesariamente nos asegura, primero, que las personas lo sepan buscar, segundo, que sepan hacer algo con esa información, y tercero, que esa información necesariamente les beneficie, porque, no sé, por ejemplo, si encuentran un término muy técnico y muy médico, en realidad van a tardar más buscando qué significa ese término que hacer lo propio e interiorizarlo y poder utilizarlo con sus mecanismos de socialización. Entonces, claro. también incluso el discurso con el que se da la información a veces es muy tendencioso, nos hace perdernos. Y justo esa sensación pues hace que te alejes, que no lo hagas tuyo, que no te interese o aparentemente que no te interese, porque realmente lo único que es no sé qué hacer con él y no me voy a ver como tonta. Entonces mejor ni le busco, mejor ni le Ni muevo. pregunto. Claro. Mejor ni pregunto. Y justo esto que decían de las generaciones tiene mucho que ver con eso. Más que la idea de la edad como complicación o como sesgo, justamente es el que a partir de tener cierta edad nos cuesta más trabajo reconocer que hay cosas que no sabemos, que nuestra experiencia no hace claro. la diferencia. Yo puedo tener 5 hijos, pero si no supe cómo se llama, por dónde salieron, No supe cómo dónde se ponerle formaron. el pene al vaquero, pues, Exacto. Entonces, más que un sesgo cronológico o generacional, me parece que también es un sesgo de el que nos suelta mucho bagaje emocional, de qué hacer y cómo hacerlo, incluso cómo enfrentar el, no sé, a ver, explícame de qué es eso, o dime dónde se pone el pene y para dónde, porque yo ni idea, hasta ahorita me vengo enterando, qué rico venir a enterarme, porque todavía me queda un resto de la vida,
que puedo hacer un uso de esa información. Claro, por o que no lo puso, por ejemplo, el caso que comentó Dana, que no lo puso porque le dio pena, o sea, simplemente lo puso por ahí con tal de salir de la situación. exactamente, de la situación en ese momento, de que, ay, no, qué pena, qué bochornoso es este momento, ¿no? Porque lo hay, o sea, todavía hay muchas personas que les da pena hablar del tema, ¿no? Pero podríamos hablar también entonces de que el bienestar, de que nuestro bienestar está relacionado con la sexualidad. Sí, claro. ¿No? De hecho, piensen, hace rato decíamos afuera de cámara, ¿no? O sea, hay cosas que yo viví, no viví antes de... Hay que pensar entonces cómo te la pasaste, lo sufriste, estabas mortificada, tenías miedo, lo disfrutaste y generalmente no. O sea, generalmente la respuesta es poco, mucho, pero en realidad es lejana a me la pasé bien, estuve Ajá. tranquila, llegué a mi casa y estuve en paz, fue muy rico. O sea, no, en realidad te quedas con miedo, te quedas con millones de dudas, te quedas con dolor, te quedas con procesos existenciales de decir, ¿y si pasó esto? ¿Y si me arriesgué a tal cosa? Y justo eso se lo debemos a los modelos pedagógicos mortificantes. Esta exposición de, te va a pasar esto, Te si vas a sigues morir. así, te vas a Claro. morir, Cáncer. se te va a por caer. ver a un hombre. Exacto. Digo, piénselo Sí. hasta, hace rato les decía, ¿no? Piénselo hasta buscar en internet. Generalmente te salen situaciones súper tendenciosas de cáncer y muerte y se te va a caer y te vas a morir y te quedan 15 días. Y te Claro. asustas. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo terminas haciendo pero asustada. Lo terminas haciendo pero no te la pasas bien. Y obviamente eso te aleja mucho más de lo que sería el proceso idóneo, que es el tener bienestar. Un bienestar Exacto. sexual. Y- Pero y sí. eso cuando te llega la información, y volvemos Claro. a lo mismo, porque, y cuando empiezas a generarte cuestionamientos, porque volvemos a la parte de que nos encontramos con mujeres que lamentablemente, pues simplemente han sido educadas de cierta manera en la que, pues ellas a esperar en la casa a que el señor llegue y le haga lo que le quiera hacer, Exacto. y ya Y si su quiere. hijo número 27, ¿no? Por eso los Pero, índices... y pues no, o sea, no entra ningún cuestionamiento en su cabeza de esto estará bien, lo estoy disfrutando, porque pues ni siquiera entra el qué es el disfrutar, ¿no? O sea, Claro. su educación está ya completamente cerrada a una cuestión. Y Claro. tú dijiste ahorita un concepto que me parece súper importante retomarlo. En su casa, el estar segregadas, separadas y alejadas de otras y sus experiencias, de otras y sus procesos de vida, de otras y sus vicisitudes de la vida, pues, Claro. nos hace pensar, primero, que es la única que te pasa, que te está pasando por tonta, que te está pasando por dejada y que la única solución sería el que tú hicieras algo, pero es algo mágico, ¿no? ¿Quién sabe cómo lo podrías lograr? Justamente el hablar con otras, socializarlo, verlo en la televisión, escucharlo en la radio, saber que a tu vecina también le Ajá. pasa, saber que a tu tía, a tu maestra le sucedió, Claro. lo vuelve natural y entonces podemos empezar a romper estas brechas, no solo generacionales, sino también pues existenciales, ¿no? Claro, y Y de cómo entonces manejaron ellas las situaciones. Sí, ¿no? claro. Y tener entonces, ya con este tipo de información y poder platicar con otra persona y todo, poder lograr tener este tipo de relaciones sexuales, pero libres, sin que te estén, ¿cómo se llama?, señalando de que eso está mal, sin que te discriminen ni nada de eso. Claro. ¿Así sería? Sí, sería lo ideal. Digo, piensen en el modelo previo a cómo nos organizamos como sociedad moderna. Previo a eso, fungíamos como pequeñas manadas y generalmente esas pequeñas manadas aparte eran separatistas. Manadas de hombres que se reunían a hacer sus procesos y manadas de mujeres. En estas manadas, igual que podría suceder y que ahorita tal vez muchas personas que nos están escuchando y viendo dicen, ah, claro, como cuando me junto con mi comadre o como cuando le mando mensaje a claro. mis amigas en el grupo de WhatsApp. Entre todas te ayudan a caer en cuenta de cosas, de decir, Claro. oye, pero ¿te diste cuenta de esto? Ujú. Oye, pero no Claro. preguntaste tal cosa. Justamente para eso sirve juntarnos y para eso sirve socializarlo. Puede que a lo mejor físicamente no nos podamos Ya ver, ven. pero Yo tener organizando el contacto, café todas las sí. semanas de ustedes. Claro, y justo es eso, porque piensen que a lo mejor, y algunas me lo decía, por ejemplo, una paciente, ¿no? Me decía, yo aprendí más con mis amigas sobre mi cuerpo que en clase o con un definitivamente. médico o con mi mamá, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es bien importante porque de verdad, las mujeres somos muy sabias. A lo mejor no intuitivas. sabíamos, exacto, no Ujú. sabíamos que ese saber tenía un valor, ni que era adecuado, ni que era el que la otra le faltaba y necesitaba. Entonces, socializar el que, oye, yo sé, no sé, sobre piso pélvico, o yo sé sobre tener orgasmos, o yo sé sobre masturbación, la otra tal vez no lo tiene. Claro, o el hecho, ¿no? De que no sabes lo que es un orgasmo hasta que lo platicas con tus amigas y ya te dicen, no, es que es esto.
¿cómo? Es que yo lo sentí así, no es que yo lo sentí así. Entonces ya te vas dando cuenta, es en este momento, ¿no? Claro. Y ya, Y caes- así es. Y O sea, también caes en cuenta si está siendo violentado el momento Claro. y Sí, tú digo, no oye, amiga, eso no sabes. está bien, o sea, eso no es normal, o esto, o lo otro, o sea, tienes muchísima razón, o sea, ay, perdón, plantita. O sea, el crear como comunidad de mujeres nos ayuda a informarnos y a compartir experiencias de la misma manera, incluso o sea, ni siquiera del aspecto sexual, volvemos a lo mismo de acto sexual, ¿no? Sino como, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, que yo tengo síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y empecé a consumir anticonceptivos y empecé a tener una cantidad de síntomas que yo no sabía que estaban relacionados con las hormonas. Exacto. O sea, el tema de falta de líbido, horrible, que yo decía, ¿qué me está pasando? Me estoy convirtiendo en una persona sexual. Y, o sea, cuando yo amo, ay, mami, perdóname, pero sí, o sea, cuando yo amo el sexo, o sea, y de repente ya no tener ganas, te frustra, o sea, te quedas como de que es que, ¿qué me está pasando, no? Esto, las náuseas, dolores de cabeza. Claro. O sea, me estoy convirtiendo en otra persona hasta que una amiga llegó y me dijo, es que a mí me pasó lo mismo cuando empecé a tomar hormonas. Y yo, es que mi ginecóloga en ningún momento me dijo que eso me hubiera podido suceder. Claro, y nunca te volvemos metiste a y investigar sigue siendo tampoco. salud sexual, ¿no? Al final Sí. de cuentas. Sí, claro. Justo piensen en un concepto que es una situación a voces, ¿no? Aunque las instancias públicas internacionales no hayan dicho, oigan, sí es cierto. Y a veces justo estamos esperando como esa autorización de instancias que están a muchos años de distancia de su interés particular en nuestras vivencias. Piensen en quien se vacunó o quien tuvo COVID y todos los procesos que se Exacto. modificaron en su Claro, existencia, en la ni siquiera en el ciclo, menstruación. en toda su existencia, porque tiene secuelas neurológicas, cardiovasculares, metabólicas, y eso claro que tiene que ver no solamente con la menstruación, sino con cómo te sientes, con qué Ajá. puedes hacer, con qué situaciones se alteraron. Por ejemplo, si alguien estaba buscando un embarazo, ya no va a ser la misma situación. Si alguien estaba recuperándose de tendencia a infecciones crónicas, como candidiasis crónica, va a hacer recaer a lo mejor, Exacto. ¿no? Entonces, el recuperar nuestras experiencias es el primer acto político que podemos hacer para nuestra salud, no solamente sexual, para nuestra salud social. Claro. Ahora, Como personas, pues. esto de normalizarla también yo creo que es súper importante, ¿no? Creo que sí estamos todavía muy atrás. Y ya porque- estamos para arriba en generaciones. Imagínate con las bendiciones que vienen, cómo empezamos a implementarlo también. Claro, o sea, a lo mejor en generaciones se empieza a normalizar un poco más esto del poliamor, esto de Las relaciones de las abiertas. relaciones abiertas y que no haya tanta discriminación, porque aún así, o sea, cuando te enteras Juicio. que alguien, está pasando por esa situación o vive de esa manera su sexualidad, todavía hay muchísimo juicio, ¿no? Ya sacaron 4 el rosario, mira, voltea a ver allá. De nuestros Los camarógrafos televidentes, no, están nuestros rezando, televidentes, o sea, nos están viendo y varias ya sacaron el rosario. Dios mío, ¿qué están diciendo estas niñas? No, Le pero es que cambias. Es que es una Quédense. realidad, o sea, es una realidad y no es de ahorita, o sea, Sí. ¿cuántos años las mujeres y tanto hombres vivieron callados o en secreto sus relaciones sexuales? ¿Y que a que lo qué mejor- te importa, no? O sea, no No, digo, no, a no, ti, ¿qué te Sai. importa? No, no, Sino no, que qué te no importa que que nos mientras no le hagas importe. daño a un tercero, o sea, que cada quien goce de su felicidad, que cada quien goce de su felicidad sin darle en la madre a la de los demás. Fin, se Claro. acabó. Pero volvemos al aspecto del por eso hay bienestar tanto sexual. embarazo en Exactamente. adolescentes, porque no podemos hablar exactamente de puntos y comas sobre la sexualidad todavía. Es que ponerle tantos tabús y tantos secretos y tratarlo con tanto no tenga sexo porque está prohibido, porque está mal, porque esto y lo otro, los adolescentes lo van a hacer de todas formas. Va a Y, suceder claro, como y con más los allá. niños. Y qué mejor que prevenirlos o prepararlos para que lo hagan desde una conciencia personal, o sea, conocerse primero para poder compartir con alguien más, ¿no? Claro. Y en los niños prevenir también cuestiones de abuso. Se nos está acabando el tiempo, más bien ya se nos acabó. Joy, de verdad, muchísimas gracias. Nos veniste a enriquecer con este tema. Creo que es muy importante estar informados de nuestra sexualidad, estar informados de nuestra salud sexual y de verdad, muchísimas gracias por habernos traído este tema. ¿Alguna conclusión que nos quieras dar? Pues creo que retomando justo este último punto, ¿no? Eventualmente lo van a hacer y muy probablemente lo van a hacer en la clandestinidad, a escondidas, sin disfrutarlo tanto, solo hacerlo por hacerlo. También eventualmente creo que es bien importante darnos cuenta, sobre todo si estamos cercanos a personas en formación, no solamente nuestros hijos, sino como maestras, como
como compañeras, como vecinas, que cuando nos cachan en la mentira, se rompe una relación muy elemental, que es el que ya nos van a tener confianza, porque pasamos a hacer de esa representación a seguir a la persona que me está mintiendo en algo tan estructural que ni siquiera es para beneficiarme, me está impidiendo vivir y experimentar y crecer como persona. Entonces, eventualmente, si lo googlean, eventualmente si lo ven en clase, eventualmente si lo escuchan en televisión, eventualmente la que va a quedar peor es esa figura adulta que le dijo, no hagas esto porque se te va a caer la mano. Y cuando el niño se da cuenta de decir, no se cae la mano, y mi mamá es una mentirosa, o mi papá es un manipulador, híjole, los adultos a su alrededor pasan a ser no necesariamente los adultos de confianza, sino los adultos a quien cuidarse, de que les escuchen, y ahí se va la bolita, ¿no? Es otra generación que va a vivir un proceso. Exactamente. ¿Dónde te localizamos? Sí, ¿dónde para podemos dudas y cualquier encontrarte? cosa? Me pueden encontrar en redes sociales en Menstruación Consciente SLP, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí pueden encontrar muchísimo contenido acerca de los temas que estamos platicando. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la salud sexual, pues el 4 de septiembre es el Día Mundial. Ahí pueden encontrar mucho, pero también ahí pueden solicitar consultas personales. Excelente. Muchísimas gracias, Hombre, Joy. a Nos ustedes. tenemos que ir. Gracias, Chicas, Joy, despídanse, muchas gracias. manden besos. Adiós. Gracias por Muchas habernos, gracias. por habernos Adiós, sintonizado. producción. Nos vemos en el siguiente programa. Esto fue La Hormona. Gracias. Ahora sí, Bye. adiós, producción. Bye bye. Esto fue La Hormona,